Ayrton Senna, la muerte más importante de la Fórmula 1, cumple 30 años. Un adiós que significó un antes y un después en la Gran Carpa porque luego del accidente de Senna se tuvo que realizar una revisión más profunda de la seguridad y no es para menos porque esta acción hizo que 6 personas fueran a juicio por ser los posibles causantes de la muerte del que es para muchos el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1. Es que esa carrera en el autódromo Enzo Edino Ferrari en Imola, aquel 1 de mayo de 1994, no debería haber sido realizada porque había sido un fin de semana trágico. El viernes 29 de abril, en la primera sesión de libres, Rubens Barrichello del equipo Jordan había sufrido un grave accidente en la variante Baza a 225 km por hora, haciendo que el automóvil diera muchas vueltas de campana y terminara con el habitáculo para abajo. Barrichello afortunadamente salió casi ileso, tanto así que al otro día acudió a la pista, pero su nariz rota y un brazo enyesado le obligaron a ausentarse el resto de fin de semana. En cambio, ese sábado 30 de abril, el austriaco Roland Ratzenberger del equipo Syntec, a 20 minutos de iniciada la sesión de clasificación, no tuvo la misma suerte porque chocó contra la barrera de hormigón de frente y murió casi instantáneamente, a pesar que el habitáculo permaneció mayormente intacto. La fuerza del impacto le infligió un golpe letal en la base del cráneo. Senna y el resto de pilotos se sentían desprotegidos, tanto así que el brasileño se quebró y ese día habló un par de veces con su novia por teléfono, Adriane Galisteu, a quien le manifestó: "Tengo un mal presentimiento, preferiría no correr". A pesar de partir desde el primer lugar, igual que en las 2 carreras anteriores de la actual temporada, el cuerpo de Senna estaba en San Marino, pero su mente y corazón con su prometida en Lisboa. Las horas pasaron y finalmente llegó el día de carrera, el 1 de mayo de 1994. Senna llegó al circuito pasada las 8 de la mañana con su hermano Leonardo y habló también con el ex campeón Niki Lauda sobre reunirse la siguiente semana para aumentar las medidas de seguridad en los grandes premios y en el monoplaza. Ayrton se monta entonces en su monoplaza, da unas vueltas y luego para en boxes para desayunar con Alain Prost, su némesis, el hombre con quien hasta el año anterior de su retirada de la Gran Carpa había librado la más grande batalla en la Fórmula 1 en su historia. Con él habla también sobre seguridad y a su vez que con su gran amigo y piloto de Ferrari Gerhard Berger, tanto el francés como el austriaco dan fe de lo diferente que estaba Ayrton Senna ese día. No era el tenaz y decidido a la previa de la carrera que todos acostumbraban ver, tanto que en los minutos previos se le vio solo en silencio mirando los neumáticos y acostado sobre el alerón trasero del auto. Llegó finalmente a las 2 de la tarde y la carrera se largó. Fue un premio muy accidentado desde la partida porque el finlandés Leto del Benetton Ford, quien salía de quinto, se quedó parado y el portugués Pedro Lamy del Lotus Mugen Honda, quien partió en el puesto 22, no lo pudo esquivar y destrozó así su monoplaza frente a la tribuna principal. Tras el accidente sale el safety car, un Opel Vectra, un auto sin las prestaciones de los actuales Mercedes o Aston Martins, que también han oficiado actualmente en la Gran Carpa. Tras 5 vueltas detrás del carro de seguridad, en la sexta, Senna liderando la carrera seguido por Michael Schumacher, pasa relativamente normal por la curva de Tamburello y en la vuelta 7, siendo las 14 horas y 17 minutos, Senna yendo a 310 km por hora pierde el control de su vehículo y choca contra el muro lateral a 217 km por hora. 30 segundos después ya estaban los socorristas flameando las banderas amarillas de precaución y a las 14 horas y 19 minutos llegaron 3 médicos y 2 rescatistas. El cuerpo estaba inmóvil con la cabeza inclinada levemente a su derecha. Al minuto lo retiran del habitáculo, le remueven el casco y le hacen una traqueotomía. El médico Giuseppe Piana le retira la malla debajo del casco del corredor y se da cuenta que la situación era extremadamente crítica. Por eso piden el helicóptero. Esta era la primera vez que aterrizaba en la pista durante una carrera. A las 14 horas y 32 minutos logran subir en helicóptero a Senna y parte hacia el Hospital Maggiore de Bolonia, mientras los más de 30 colaboradores que se encontraban en la pista comenzaron a remover los restos del monoplaza de Senna. Senna se había accidentado en la curva que en 1989 su amigo Gerhard Berger había sufrido quemaduras en sus manos por el choque que vivió en la mortal Tamburello. Esto hizo que se pidiera modificar Tamburello y alejarla del muro de contención, pero el río lindante era el impedimento. Qué triste ironía que desde 1995 y tras el accidente de Senna, esta tuvo una variable para reducir la velocidad, reemplazando así esta curva por una chicana hacia el lado interno y haciendo variables a otras curvas peligrosas y mortales como la conocida Villeneuve. 37 minutos después del accidente a las 14:55 se reanudó la carrera, no antes de mencionar que en el año 2014 la principal asesora de prensa de Senna, Bettice Assunção, publicó un texto en donde relató aquellos minutos
pilotos y donde afirma que el mandamás de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, llamó al hermano de Ayrton y le dijo: "He is dead", él está muerto. La asistente le tradujo lo dicho a Leonardo, quien lloró desconsolado. Ecclestone agregó: "Pero solo lo vamos a anunciar más tarde, para no parar la carrera". Ecclestone siempre negó haberle dicho eso a Leonardo. Según el dirigente, hubo un error de traducción, porque según él realmente dijo en inglés la frase "He's got a bad bump on his head", que significa él tiene una lesión grave en la cabeza. La confusión habría sido entre "he is dead", él está muerto, y "his head", la cabeza de él. Hubo muchas señales en esta carrera, tanto así que el mismo médico que le hizo la traqueotomía en la pista, quien era amigo de Senna, el sábado le había dicho lo siguiente: "Ayrton, no corras mañana, hay muchas otras cosas en la vida. Has ganado 3 mundiales, eres el mejor piloto del mundo, no tienes necesidad de arriesgar ahora. Vámonos de aquí, vamos a pescar". Finalmente, luego de la hemorragia tan violenta, la pérdida de líquido encefalorraquídeo y materia gris, y tras un daño, como lo dijo el doctor Andreoli, donde no había una zona específica del cráneo que se pudiera reparar, el traumatismo era generalizado y había daño en todo el tejido nervioso. Se confirmó oficialmente la muerte a las 16 horas y 40 minutos, misma hora en la que Michael Schumacher veía la bandera a cuadros. Este accidente fue a juicio y aún hoy seguimos preguntándonos qué pasó, porque hay muchas teorías que han surgido. Se mencionó inicialmente la teoría de Adrian Newey, que había sido basura del anterior accidente, generando un pinchazo en las llantas traseras, produciendo un derrape del tren trasero. Se mencionó también que podría haber sido por el safety car, un Lotus lento que al transitar tan despacio habría generado un descenso de la temperatura, bajando la presión de los neumáticos un 25%, haciendo que el piso plano descendiera 4 o 5 milímetros rozando el asfalto y generando que el FW16 perdiera adherencia, impulsando el vehículo a toda velocidad contra el muro. En 1997, en un juicio, la fiscalía italiana acusó a Frank Williams, director del equipo, Patrick Head, director técnico, y Adrian Newey, diseñador, Federico Bendinelli, el administrador del circuito de Imola, Giorgio Poggi, y el director de competencias de la Federación Internacional de Automovilismo FIA, el belga Roland Bruynsserade, por homicidio involuntario, pero nadie resultó condenado en el juicio. Todos fueron inocentes en 1999 porque se desconocía la noción del delito. En el 2003 se hizo una apelación. Hubo revisión del accidente porque los peritos mencionaron que la barra de dirección debería ser homogénea, con un grosor de 22 milímetros de diámetro, pero un perito encontró que la barra de dirección del Williams en su base, que si bien contaba con los 22 milímetros, luego en la mitad contaba con una soldadura que se volvía más delgada hacia las rodillas y tenía un corte violento llegando al timón, modificación hecha para la comodidad de Senna, quien no había podido puntear en las 2 carreras anteriores por este motivo. Por lo tanto, había solicitado al equipo modificarla en vez de hacer una pieza nueva. La fiscalía había determinado además que esa pieza había sufrido fisuras por fatiga en un 60% en la columna de dirección hasta que se rompió. Williams admitió estas fisuras, pero entre el 20 y 40%, porcentaje que podía mantener la dirección sin romperse. Ahora bien, so pena de Lambert registrado por la cámara que reposaba en una aleta lateral del lado izquierdo del piloto que evidenciaba que la dirección se rompe y se va violentamente hacia la derecha, a pesar de esto, todos salieron absueltos. Pero en el 2007 la Corte de Apelaciones italiana sentenció que el accidente fue causado por el desgaste de la columna de dirección que se había incrustado en la visera, en la parte derecha del casco de Senna, y le había generado el efecto latigazo que lo lleva hacia atrás, generando posiblemente una fractura a la base del cráneo. La rotura de esta fue provocada por mal diseño y modificaciones mal realizadas. La culpa recayó sobre Patrick Head por no revisar y hacer controles necesarios. Pero como el caso ya había prescrito, el veredicto final y luego de 13 años del accidente, la muerte de Senna quedó impune. Pero después de esta carrera se introdujeron numerosos cambios en los reglajes de seguridad y modificaciones a pistas, ampliando las escapatorias y zonas de amortiguación para frenar los coches antes del choque, el dispositivo Hans que proporciona soporte a la cabeza y el cuello, y la reactivación de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios. Así cierro este especial del gran Ayrton Senna, el semidios tricampeón que nació el 21 de marzo de 1960 y partió de este mundo a los 34 años el 1 de mayo de 1994.